3.3.2 Tiempo y espacio. Tiempo. Podríamos llegar a decir que la correcta gestión del tiempo determinará los beneficios de tu empresa. Para ello existen diferentes sistemas. Tiempos estimados. El experto conoce aproximadamente los tiempos necesarios para realizar una tarea. Este sistema no es el más recomendable ya que puede incluir muchas imprecisiones. Tiempos históricos. Nos basamos en tiempos invertidos en el pasado. Este es más peligroso que el anterior. Muestreo estadístico. Este sistema es muy recomendable en determinados casos. Debe aplicarse con rigor para obtener buenos resultados. Cronometraje. Sistema de medición que combina un aceptable grado de precisión. Tiempos predeterminados. Existen numerosos sistemas, siendo el MTM y el MOS los de mayor difusión en nuestro entorno. Tiempos estándar. Son tablas de tiempos que previamente se han obtenido mediante alguna de las técnicas anteriores. Espacio. La distribución de espacio se refiere a la disposición física de los puestos de trabajo, componentes materiales y a la ubicación de las instalaciones de atención y servicios. El estudio de espacio busca contribuir al incremento de la eficiencia de las actividades que realizan las unidades, así como proporcionar a los directivos y empleados el espacio suficiente, adecuado y necesario para desarrollar sus funciones de manera eficiente y eficaz, y al mismo tiempo permitir a los clientes de la organización obtener los servicios y productos que demandan bajo las mejores condiciones, y procurar que el arreglo del espacio facilite la circulación de las personas, la realización, supervisión y flujo racional del trabajo y además, el uso adecuado de elementos materiales y de ese modo reducir tiempo y costos para llevarlos a cabo. 3.3.3 Distancia viajada / transporte. 1. Mayor competencia. El transporte de bajo costo y de alta calidad también impulsa una forma indirecta de competencia al hacer que los bienes estén disponibles en un mercado que no podría solventar el costo de transportación. 2. Economías de escala. Mercados más amplios crean costos más bajos de producción. El transporte de bajo costo permite la descentralización de los mercados y sitios de producción. 3. Precios reducidos. Al volverse más eficiente al ofrecer un desempeño mejorado, la sociedad se beneficia con un mayor nivel de vida. Opciones de servicio y sus características. Un servicio de transporte es un conjunto de características de desempeño que se adquieren a determinado precio. La variedad es casi ilimitada. El usuario elige un servicio o combinación de servicios, hace balance entre la calidad del servicio y el costo. A. Precio. Es la tarifa de transporte para el desplazamiento de bienes y cualquier cargo accesorio o terminal adicional. B. Tiempo de tránsito y variabilidad. El tiempo de entrega, en tránsito, se refiere al tiempo promedio de entrega que le toma a un envío desplegarse desde su punto de origen a su destino. C. Pérdidas y daños. La experiencia en pérdidas y daños se vuelve un factor importante en la selección de un transportista. Una reacción común de los consignatarios es proporcionar un mayor empaque protector. Este gasto deberá ser asumido por el usuario. 3.3.4 Inventario. Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden productos en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios, empaques y envases y los inventarios en tránsito. Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías necesitarán de una constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas con esos controles. Entre estas cuentas podemos nombrar las siguientes: inventario inicial, compras, devoluciones en compra, gastos de compras, ventas, devoluciones en ventas, mercancías en tránsito, mercancías en consignación, inventario final. 3.3.5 Sistemas de producción. Definición. Un sistema en sí puede ser definido como un conjunto de partes interrelacionadas que existen para alcanzar un determinado objetivo, donde cada parte del sistema puede ser un departamento, un organismo o un subsistema. De esta manera una empresa puede ser vista como un sistema con sus departamentos como subsistemas. Un sistema puede ser abierto o cerrado. Los sistemas cerrados funcionan de acuerdo con predeterminadas relaciones de causa y efecto y mantienen un intercambio predeterminado también con el ambiente, donde determinadas entradas producen determinadas salidas.
En cambio, un sistema abierto u orgánico funcionan dentro de relaciones causa-efecto desconocidas e indeterminadas y mantienen un intercambio intenso con el ambiente. En realidad, las empresas son sistemas completamente abiertos con sus respectivas dificultades. Las empresas importan recursos a través de sus entradas, procesan y transforman esos recursos y exportan el resultado de ese procesamiento y transformación de regreso al ambiente a través de sus salidas. La relación entradas/salidas indica la eficiencia del sistema. Tipos de sistemas de producción. Se acepta que existen tres tipos tradicionales de sistemas de producción, que son la producción por trabajos o bajo pedido, la producción por lotes y la producción continua, a los cuales se puede agregar un cuarto tipo llamado tecnología de grupos. Estos tipos de sistemas no están necesariamente asociados con el volumen de producción, aunque sí es una característica más. 3 de marzo de 2006. Requerimiento de personal. Los gerentes deben considerar varios factores cuando proyectan los requisitos del personal. Desde un punto de vista práctico, lo más importante es la demanda de su producto o servicio. Por lo tanto, en una empresa de manufactura lo primero que se proyecta son las ventas. Después, se determina el volumen de producción requerido para responder a estas ventas. Por último, se estima el personal necesario para mantener este volumen de producción. Además, para ello la demanda de producción o de ventas habrá que considerar algunos otros factores. 1. La rotación de personal proyectada, como resultado de renuncias o despidos. 2. La calidad y naturaleza de sus empleados, en relación con lo que se considere como las necesidades cambiantes de la organización. 3. Las decisiones para mejorar la calidad de los productos o servicios o incursionar en nuevos mercados. 4. Los cambios tecnológicos y administrativas que produzcan una mayor productividad. 5. Los recursos financieros para su departamento. Las técnicas para determinar los requerimientos de recursos humanos incluyen análisis de tendencias, el análisis de índices, el análisis de correlación y las proyecciones computarizadas. 5.1. Estados contables. La análisis de los proyectos constituye la técnica matemático-financiera y analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o pérdidas en los que se puede incurrir al pretender realizar una inversión o algún otro movimiento, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados que apoyen la toma de decisiones referente a actividades de inversión. Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de decisiones en lo que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a la evaluación financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros del proyecto. La análisis financiero se emplea también para comparar dos o más proyectos y para determinar la viabilidad de la inversión de un solo proyecto. Sus fines son, entre otros, 1. Establecer razones e índices financieros derivados del balance general. 2. Identificar la repercusión financiera por el empleo de los recursos monetarios en el proyecto seleccionado. 3. Calcular las utilidades, pérdidas o andas que se estiman obtener en el futuro, a valores actualizados. 4. Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de generar el proyecto, a partir del cálculo e igualación de los ingresos con los egresos, a valores actualizados. 5. Establecer una serie de igualdades numéricas que den resultados positivos o negativos respecto a la inversión de que se trate. Estado de flujo de cajas. El flujo de caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de ingresos y egresos de dinero que tiene una empresa en un periodo dado. Algunos ejemplos de ingresos son los ingresos por venta, el cobro de deudas, alquileres, el cobro de préstamos, intereses, etc. Ejemplos de egresos o salidas de dinero son el pago de facturas, pago de impuestos, pago de sueldos, préstamos, intereses, amortizaciones de deuda, servicios de agua o luz, etc. La diferencia entre los ingresos y los egresos se conoce como saldo o flujo neto, por lo tanto constituye un importante indicador de la liquidez de la empresa. Si el saldo es positivo significa que los ingresos del periodo fueron mayores a los egresos, o gastos; si es negativo significa que los egresos fueron mayores a los ingresos. Presupuesto de ventas. Un presupuesto de ventas es la representación de una estimación programada de las ventas, en términos cuantitativos, realizado por una organización. El presupuesto de ventas es el primer paso para realizar un presupuesto maestro, que es el presupuesto que contiene toda la planificación. Si el plan de ventas no es realista y los pronósticos no han sido preparados cuidadosamente y con exactitud, los pasos siguientes en el proceso presupuestal no serán confiables,
ya que el presupuesto de ventas suministra los datos para elaborar los presupuestos de producción, de compra, de gastos de ventas y de gastos administrativos. Pasos para realizar un presupuesto de ventas. 1. Preparar pronósticos de ventas. 2. Compilar otros datos pertinentes. 3. Desarrollo de una planificación de las ventas. Los principales propósitos de un plan de ventas son: reducir la incertidumbre acerca de los futuros ingresos. Incorporar los juicios y las decisiones de la administración en los planes de comercialización. Suministrar la información necesaria para desarrollar otros elementos del presupuesto maestro. Facilitar el control administrativo de las actividades de ventas. Balance general. El balance general es el estado financiero de una empresa en un momento determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra contablemente los activos, lo que la organización posee, los pasivos, sus deudas, y la diferencia entre estos, el patrimonio neto. El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata la situación contable de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este documento, el empresario accede a información vital sobre su negocio, como la disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas. El activo de la empresa está formado por el dinero que tiene en caja y en los bancos, las cuentas por cobrar, las materias primas, las máquinas, los vehículos, los edificios y los terrenos. Estado de resultados. El estado de resultados, también conocido como estado de ganancias y pérdidas, es un estado financiero conformado por un documento que muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa durante un periodo de tiempo determinado. El estado de resultados nos permite saber cuáles han sido los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa, analizar esta información y, en base a dicho análisis, tomar decisiones. Pero también nos permite, al comparar un estado de resultado con otros de periodos anteriores, conocer cuáles han sido las variaciones en los resultados, si han habido aumentos o disminuciones, y en qué porcentaje se han dado, y así saber si la empresa está cumpliendo con sus objetivos, además de poder realizar proyecciones en base a las tendencias que muestren las variaciones. Algo que destacar es que la elaboración de un estado de resultados se basa en el principio de devengado, es decir, este muestra los ingresos y los gastos en el momento en que se producen, independientemente del momento en que se hagan efectivos los cobros o los pagos de dinero. Estados financieros. Los estados financieros básicos o estados contables básicos los podemos definir como un registro formal de las actividades financieras de una empresa, persona o entidad. En el caso de una empresa, los estados financieros básicos son toda la información financiera pertinente, presentada de una manera estructurada y en una forma fácil de entender. Por lo general incluyen 4 estados financieros básicos, acompañados de una explicación y análisis. Estos son los estados financieros básicos. Balance de situación, también se conoce como un balance general o balance contable, informa sobre los activos de una empresa, pasivos y patrimonio neto o fondos propios en un momento dado. Cuenta de resultados, también se le conoce como cuenta de pérdidas y ganancias e informa sobre los ingresos de una empresa, los gastos y las ganancias o pérdidas en un periodo de tiempo. Incluye por tanto las ventas y los diversos gastos en que ha incurrido para conseguirlas. Estado de cambios en el patrimonio neto, explica los cambios en los fondos propios o patrimonio neto de la empresa durante el periodo que se examina. Estado de flujos de consiste en una explicación y análisis de los datos más significativos de los estados anteriores y de las decisiones que han llevado a ellos, así como de las decisiones y expectativas de la organización para el futuro. Presupuesto de inversión. El presupuesto de inversión es un conjunto de pronósticos en términos financieros referentes a un periodo precisado, que permite a la dirección planear y controlar las actitudes de una empresa de modo que pueden realizar sus objetivos en cuanto a ganancias y servicios. El sistema de presupuestos exige una previsión sistemática basada en la experiencia del pasado y en las condiciones que se prevean en el futuro. La empresa, a lo largo del horizonte temporal futuro del presupuesto de capital, necesita de una serie de desembolsos financieros, condicionados por los objetivos y las políticas contenidas en el mismo. Tales necesidades o aplicaciones financieras se recogen en un presupuesto parcial llamado presupuesto de inversiones. Bien entendido que la denominación de este presupuesto parcial no prejuzga la naturaleza de sus componentes, ya que no podemos afirmar que toda necesidad financiera se constituye en inversión,
aunque la viceversa resulta cierta. En efecto, toda aplicación de fondos es, sin duda, una necesidad financiera. Razones de liquidez y rentabilidad. Razones de liquidez. La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Capital neto de trabajo. Índice de solvencia. Rotación de inventario. Plazo promedio de inventario. Rotación de cuentas por cobrar. Plazo promedio de cuentas por cobrar. Rotación de cuentas por pagar. Plazo promedio de cuentas por pagar. Razones de rentabilidad. Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. Margen bruto de utilidades. Margen de utilidades operacionales. Margen neto de utilidades. Rotación del activo total. Rendimiento de la inversión. Rendimiento del capital común. Utilidades por acción. Dividendos por acción. Análisis de sensibilidad. La base para aplicar este método es identificar los posibles escenarios del proyecto de inversión, los cuales se clasifican en los siguientes. Pesimista, es el peor panorama de la inversión, es decir, es el resultado en caso del fracaso total del proyecto. Probable, este sería el resultado más probable que supondríamos en el análisis de la inversión, debe ser objetivo y basado en la mayor información posible. Optimista, siempre existe la posibilidad de lograr más de lo que proyectamos, el escenario optimista normalmente es el que se presenta para motivar a los inversionistas a correr el riesgo. 5.2.4 Análisis del punto de equilibrio. El punto de equilibrio, en términos de contabilidad de costos, es aquel punto de actividad, volumen de ventas, en donde los ingresos son iguales a los costos, es decir, es el punto de actividad en donde no existe utilidad ni pérdida. Pasos para hallar y analizar el punto de equilibrio. 1. Definir costos. 2. Clasificar costos en costos variables y en costos fijos. Costos variables, son los costos que varían de acuerdo con los cambios en los niveles de actividad, están relacionados con el número de unidades vendidas, volumen de producción o número de servicios realizado. Ejemplos de costos variables son los costos incurridos en materia prima, combustible, salario por horas, etc. Costos fijos, son costos que no están afectados por las variaciones en los niveles de actividad. Ejemplos de costos fijos son los alquileres, la depreciación, los seguros, etc. TIR y valor presente neto. El VAN y el TIR son dos herramientas financieras procedentes de las matemáticas financieras que nos permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que podemos hacer en un negocio en marcha, tales como el desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de nueva maquinaria, el ingreso en un nuevo rubro de negocio, etc. Valor actual neto, VAN. El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. La fórmula del VAN es VAN igual BNA, inversión. Donde el beneficio neto actualizado, BNA, es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de descuento. La tasa de descuento, TD, con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es la tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar. Evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos es una tarea que debe ser llevada a cabo por personas que tengan la formación legalmente requerida y que sean trabajador designado por la dirección de la empresa o formen parte del servicio de prevención propio o ajeno. La evaluación consiste en un examen sistemático de todos los aspectos del trabajo para determinar qué puede causar daño o lesión, si los riesgos pueden eliminarse y, si no es el caso, qué medidas de control se han adoptado o deben adoptarse para controlar los riesgos. El enfoque de evaluación de riesgos en 5 pasos. Paso 1. Identificación de los riesgos y de los trabajadores expuestos. Paso 2. Evaluación de riesgos y asignación de prioridades a los mismos. Paso 3.
Planificación de las medidas preventivas necesarias. Paso 4. Adopción de las medidas. Paso 5. Seguimiento y revisión.